Hola a todos, en este video continuamos con la secuencia contable y les voy a mostrar de qué se trata el inventario, una pieza fundamental en el proceso contable. Vamos a valernos de una presentación para ir explicando en qué consiste el inventario. Bien, acá tenemos presentada la secuencia contable. Todo comienza con una operación económica, se registra en el libro diario a través del método de partida doble, por medio de cuentas, en forma cronológica. Esta información que queda registrada en el libro diario, posteriormente se traspasa al libro mayor para ordenar la información cuenta por cuenta. Con esta información ordenada cuenta por cuenta, estaríamos en condiciones de elaborar los informes contables. Pero antes de hacerlo, cuando culmina un ejercicio económico, se realiza otra operación llamada inventario. El inventario lo que hace es tomar información real, compararla con la que hay registrada, y en el caso de haber diferencias, lo que se hace es ajustes, se vuelven a hacer asientos en el libro diario ajustando a la realidad lo que estaba anotado, se traspasa estos asientos al libro mayor, el mayor queda actualizado con la realidad, y ahí sí se pueden generar los informes o estados contables que van a permitir conocer en qué situación se encuentra la empresa. Bueno, el inventario es un relevamiento, valorización y listado o detalle de todos los bienes poseídos por la empresa, de todos los derechos que adquirió y todas las deudas que contrajo durante el ejercicio y detallado cuando culmina este. El inventario es obligatorio. Todas las empresas tienen que efectuarlo como mínimo una vez al año. Para llevarlo a cabo, generalmente se detiene la actividad de la compañía y todos los integrantes de ella participan en la elaboración del inventario. Generalmente se hace un entrecruzamiento de secciones para que unos controlen a otros. El inventario va a ser registrado en un libro obligatorio llamado Inventarios y Balances y va a consistir en un detalle de todo lo relevado. Se comienza con el activo, se continúa con el pasivo y se termina con el patrimonio neto. En el activo se van a detallar una por una las cuentas que lo integran y en forma pormenorizada todo elemento que forma parte de cada cuenta. Por ejemplo, en la cuenta maquinarias vamos a tener una por una las máquinas con las que cuenta la empresa, detallando, por ejemplo, su nombre o marca, modelo, el valor que tenía cuando ingresó la empresa, el valor de alta, las amortizaciones acumuladas hasta la fecha y el valor actual. Esto para cada una de las máquinas. Una vez que se detallaron todas, se suman los totales actuales de todas ellas y se tiene el total de la cuenta maquinarias. Por ejemplo, en la cuenta cheque de terceros se van a detallar uno por uno los cheques poseídos por la empresa al concluir el ejercicio económico, indicando el nombre del banco, el importe, en el caso de cheques de pago diferido, la fecha de vencimiento. Uno por uno se detallan, se suman luego los valores de los importes y se tiene el total de la cuenta cheque de terceros. Y así se va procediendo una por una, un detalle minucioso. Por lo tanto, vamos a tener un inventario bien extenso. Una vez que se terminó de
detallar cada una de las cuentas del activo, se suman y se tiene el total del activo. A continuación se registra el pasivo con el mismo criterio, detallando una por una las cuentas y en forma pormenorizada. Una vez que se tienen todas las cuentas registradas, se suman los totales y se va a tener el total del pasivo. Y finalmente se va a anotar en el inventario el patrimonio neto, detallando el valor que tenía al comenzar el ejercicio, las ganancias o pérdidas que se tuvieron durante el presente ejercicio y el valor actual del patrimonio neto. Una vez que está registrado todo el inventario, tiene que ser suscrito o firmado por los responsables. El inventario es una operación fundamental, ya que ofrece datos reales. Lo que se está haciendo es no solamente un relevamiento, sino una valorización de todo lo que tiene la empresa. Y también, cuando termina el ejercicio económico, se hacen intercambios con todos los que tienen relación con la empresa, con proveedores, con clientes, con bancos, y se realizan conciliaciones para determinar si ambas partes coinciden con la información que tienen, y en el caso que no sea así, va a haber que hacer una corrección de una parte o de la otra. Por lo tanto, todo lo que se hace es relevar datos reales. Estos datos reales van a permitir realizar ajustes si hay que hacer modificaciones, actualizar el mayor y de ahí llegar a construir los estados contables. En general, el inventario es una operación sencilla, la que requiere concentración, orden, pero no más que eso. Lo que sí puede llegar a tener algún inconveniente es la valorización. Y esto se debe a que no todos los elementos se adquieren o ingresan a la empresa con el mismo precio. En épocas de inflación, los precios van aumentando constantemente. Por lo tanto, a lo largo de un año, que es el tiempo que generalmente dura un ejercicio económico, los precios se van a ir modificando. Por lo tanto, si consideramos mercaderías o materias primas, el valor de esta va a ir cambiando a medida que se va comprando durante el año. Por lo tanto, cuando llegue el momento de realizar el inventario y se cuente la existencia que quedó, no se va a tener certeza de cuál es el valor de ella, porque fue cambiando a lo largo del año y se fue vendiendo según distintos criterios. Entonces, para asignarle valor a las mercaderías, a las materias primas, a distintos elementos, a los productos que se elaboran, hay que asignar un método de evaluación. Entonces, acá tenemos presentados los distintos métodos que se pueden utilizar para evaluar los elementos, materias primas, mercaderías, etc. Uno de los métodos recibe el nombre de LIFO, o se lo conoce con el nombre de LIFO, que surge de las iniciales de las palabras inglesas, último en entrar, primero en salir. En castellano sería WEBS, pero siempre nos gusta hablar en inglés y se utiliza entonces LIFO. Otro método es el FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir. Otro método para evaluar es el PPP, precio promedio ponderado. Otro el NIFO, que se utiliza en épocas de inflación creciente, que significa el próximo en entrar es el primero en salir. Y otro para hiperinflación, el WIFO, el que todavía no entró es el primero que va a salir. Bueno, estos métodos entonces se van a utilizar para registrar los costos de las mercaderías que se venden o de las materias primas que se utilizan para fabricar productos. El primer método, el LIFO, lo que hace es asignar como costo de la mercadería que se vende
o de la materia prima que se elabora, al costo del último lote ingresado. Si este se agota, se pasa al siguiente en el tiempo. Y si el siguiente se agota, al que sigue. Se va de lo más nuevo a lo más viejo. Por lo tanto, las existencias con este método van a quedar valuadas a los precios más antiguos, que si hay inflación serían los más bajos. El método FIFO es contrario al LIFO, va asignando como costo de lo vendido a lo que se compró en primer lugar, a lo más antiguo. Si esto se acaba, se pasa a lo siguiente en el tiempo. Si se agota este lote, al siguiente. Se va de lo más viejo a lo más nuevo. Por lo tanto, las existencias o los stocks finales van a quedar valuadas a los precios más recientes, porque se va utilizando lo más viejo. El método PPP sería intermedio entre estos dos que describimos. Y este método consiste en encontrar o calcular un precio promedio cada vez que se compra entre lo que hay en la actualidad y ese lote que se compró. Se haya un precio promedio y que es ponderado porque tiene en cuenta también la cantidad. Bueno, el método NIFO y WIFO se utilizan en épocas de inflación y se va asignando como costo en el NIFO al que ya se pactó en una entrega futura, ya se tiene idea de cuál va a ser el precio de eso que van a entregar a futuro, y en el método WIFO se hacen pactos con entregas escalonadas en el tiempo, cada una con su valor, para asegurar no perder ganancia. Bueno, acá vemos una ficha de inventario. En el encabezado tenemos entonces un lugar para la fecha, para el concepto de la operación, 3 columnas, una para entradas de los elementos, otra para salidas y otra con los saldos. Y cada una de estas columnas subdividida en 3, donde se va a indicar la cantidad, el precio unitario y el monto o total. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo donde se hacen una serie de operaciones en un ejercicio que dura 6 meses. Y en primer lugar tenemos un dato de la existencia con la que arranca el ejercicio económico. 1.200 unidades a 50 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es registrar en la ficha. Primero vamos a describir el método FIFO. Anotamos entonces la fecha de la operación, 1 de enero, comienza el ejercicio, concepto de la existencia inicial que hay, y en la columna de saldos, que es lo que se tiene a la fecha, 1.200 unidades de mercaderías a un precio unitario de 50. El total entonces es 60.000. Vamos a la operación siguiente. Se compran 1.000 unidades a 52 pesos cada una, el 3 de febrero. Entonces vamos a la ficha, teníamos registrado la existencia inicial, y ahora anotamos en fecha 3 de febrero, en concepto compra 1, y vamos a anotar esta compra en la columna entradas. Dijimos 1.000 unidades a 52 pesos, el total 52.000. Y en la columna saldos vamos a acumular lo que ya había, 1.250 unidades a 50 pesos, y estas 1.000 nuevas a 52. Y los lotes quedan discriminados. Vamos con la operación siguiente. Se realiza una venta, 500 unidades a 100 pesos cada una, el 12 de febrero. Entonces vamos a la ficha. Vamos a anotar fecha 12 de febrero, concepto venta 1. Y ahora
registramos en la columna salida, es porque estamos vendiendo, estamos entregando mercadería. Dijimos que vendíamos 500 unidades, y lo que vamos a registrar acá en la ficha de inventario es el precio con el que se compró. Aunque las vendemos a 100 pesos, lo que registramos acá es el precio de compra. Y este precio va a corresponder, como el método de FIFO, a lo primero que se adquirió, lo primero que había. Tenemos este lote de 1200 a 50, tomamos de ahí 500 unidades para vender. Por lo tanto, de este lote quedan 700 a un precio de 50, un total de 35.000, y el lote nuevo que no se tocó, 1000 a 52, por un total de 52.000. Vamos a la siguiente operación, 13 de marzo, se venden otra nueva venta, 800 unidades, a 120 pesos. Entonces vamos a registrar ahora la venta número 2. El 13 de febrero, también registramos en la columna salidas. Vendemos 800. Vamos a tomar del lote más viejo, pero tenemos 700 nada más. Las tomamos todas, 700 a 50, y las 100 que faltan las vamos a tomar del lote que sigue en el tiempo. En este caso, a 52 pesos. Registramos entonces 700 por 50, 35.000, 100 por 52, 5.200. Y en los saldos van a quedar solo uno de los lotes, se vendieron 100, quedaron 900 a 52, total 46.800. La operación siguiente es una compra. El 4 de abril se compran 1.500 unidades a 55 pesos cada una. Registramos entonces 4 de abril, compra número 2, y vamos a anotar en la columna entradas. En este caso 1.500 unidades a 55 pesos, un total de 82.500. Y en saldo vamos a registrar lo que había quedado anteriormente, 900 unidades, y estas 1.500 nuevas, cada una a su valor. La siguiente operación es otra compra. Se compran 1.000 unidades a 60 pesos cada una, 28 de abril. Entonces vamos a tener la compra número 3, 28 de abril. Nuevamente registramos en la columna de entradas estas 1.000 que se compran a 60 pesos. Y en saldo vamos a tener los 3 lotes diferentes. Los 2 que ya teníamos, más este nuevo de 1.000 unidades a 60 pesos por un total de 60.000. Seguimos con la operación, 21 de mayo, se venden 1.800 mercaderías a 120 pesos cada una. Teníamos registrado hasta la tercera compra, ahora entonces anotamos 21 de mayo, vamos a registrar en la columna salida esta venta 3, y ¿de dónde vamos a tomar lo que se vende? De lo más viejo. Tomamos 900 unidades a 52 pesos, el lote más viejo, por 46.800. Y las 900 que faltan del lote siguiente, a 55 pesos cada una. Si no hubiesen alcanzado, seguiríamos con el lote que queda. Y como alcanzan, las tomamos de ahí y son suficientes. Quedan entonces de este lote 600 unidades a 55, e intacto el último lote, el más nuevo, de 1.000 unidades a 60. Bueno, y finalmente vamos a tener el cierre del ejercicio. Y acá nos informan que se cuentan, en el inventario se cuentan 1.500 unidades. Entonces vamos a la ficha. Habíamos llegado a la última venta y ahora vamos a registrar el inventario. Entonces, el último día del ejercicio, 30 de junio, contamos las mercaderías y hay 1.500. Vemos que en la ficha teníamos 1.600. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste. En la realidad hay 1.500, tenemos que dar de baja a 100. ¿En qué columna la vamos a registrar? ¿En entradas o salidas?
No es ni una entrada, porque en entradas estamos registrando compras, y en salidas estamos registrando ventas. Por lo tanto, la podemos anotar en la columna entradas, pero entre paréntesis, porque en realidad es una salida, una pérdida, aunque no sea una venta. Entonces registramos estas 100 unidades que no están, se perdieron, las robaron, no sabemos, pero no están, y con el mismo criterio, el mismo método, tomamos el valor de lo más viejo, porque estamos con el método FIFO, a 55 pesos. Entonces tenemos una pérdida de mercaderías por 5.500. El saldo final entonces van a ser las 500 unidades que quedan de este lote más viejo, a 55, y las 1.000 intactas del último lote que se compró a 60. Bien, entonces acá vamos a tener, importante para lo que vamos a ver dentro de un ratito, el saldo sería el total que se registra en la columna saldos en el último renglón. Entonces, el saldo por el método FIFO, la existencia final, sería 87.500. Ese sería el valor de existencia final. Si queremos saber el costo de lo vendido por este método, costo de mercaderías vendidas, tendríamos que sumar los totales de la columna salidas, que fueron todas las ventas. Bien, entonces vamos ahora al método LIFO. Vamos a hacer la anotación en la misma ficha, pero utilizando el método LIFO. En principio tenemos la misma existencia que teníamos informada, 1.200 unidades a 50, por un total de 60.000. Se realiza la primera compra, 1.200 unidades a 52. Volvemos a tener la misma registración porque la ficha va a cambiar a partir que se venda, porque el criterio de tomar las mercaderías que se vendan va a ser diferente. Entonces hasta acá se repite, igual que en la ficha anterior, los mismos datos. El 12 de febrero teníamos la primera venta, se vendían 500 unidades. Entonces registramos la primera venta, 12 de febrero, 500 unidades. Pero en este caso las vamos a tomar de lo último que se compró. Entonces vamos a asignar como costo de esta venta 52 pesos. Tenemos un total de venta de costo de 26.000. Y van a quedar las 1.200 unidades que no se tocaron de lo más viejo, y de este lote más nuevo, 500 unidades. La próxima operación era nuevamente una venta, 800 unidades. Entonces también volvemos a tomar de lo más nuevo, agotamos este lote nuevo, 500 unidades a 52, por un total de 26.000, y como no alcanzan, recurrimos al anterior en el tiempo. Tomamos entonces de este lote las 300 que faltan, a 50 pesos. Van a quedar entonces 900, porque tomamos 300 de acá de las 1.200, a 50 por un total de 45.000. La siguiente operación se realizaba el 4 de abril y se compraban 1.500 unidades. Entonces registramos la compra en la columna entradas, y en saldo, las que habían quedado, 900 a 50, más 1.500 unidades a 55. La próxima operación del 28 de abril también era una compra, compramos 1.000 unidades a 60, tenemos 3 lotes diferentes, acumulamos esta nueva compra. Y la última operación era una venta, el 21 de mayo, de 1.800 unidades. Bueno, las vamos a registrar en la columna salidas. ¿Y de dónde la vamos a tomar? Como el método es LIFO, vamos a tomar de lo último que se compró. Entonces tomamos 1.000, que es lo máximo que tenemos en este lote, a 60, y como no alcanzan, pasamos al lote anterior, a 55. Entonces las 800 que faltan, por un precio de 55. Y van a quedar de este lote que se
tomaron 800, 700, y del lote más antiguo que no se tocó, 900 a 50. Bueno, y acá terminamos con las operaciones, llegamos al fin del ejercicio, hacemos el inventario y contamos 1500 unidades. Como hay en saldo 1600, tenemos que hacer un ajuste. Como dijimos, lo registramos en la columna de entradas, pero con paréntesis para diferenciarlo. Y en este caso, como el método del LIFO, tomamos del último lote a 55. Van a quedar en stock las 900 más viejas a 50 y 600 de este último lote por un total de 33.000. Entonces, la existencia final en este caso va a ser de 78.000. 45.000 más 33.000. Y el costo de lo vendido lo vamos a tener sumando los totales de la columna de salidas totales. Bien. Entonces ya tenemos los métodos LIFO y FIFO registrados. Y pasamos al último método, que es el precio promedio ponderado. En el precio promedio ponderado, cada vez que se compra, hay que hacer un promedio. A ver si... No. Bueno, el precio promedio, entonces se los digo, no lo anoté, se calcula sumando el total de lo que había, en este caso 1.200 por 50, 60.000, y se suma a lo que se compra, 1.000 unidades por 52, 52.000. Entonces tendríamos la suma de 60.000 más 52.000 y dividimos por las cantidades, la suma de las cantidades, las que habían, 1.200 más 1.000, dividido 2.200. Y de ahí surge el precio promedio ponderado, que en este caso sería de 50,91. Entonces, el total que va a quedar en el saldo es 60.000 más 52.000, 112.000, 2.200 unidades en total, y el precio promedio ponderado sería de 50,91. Este cálculo del precio promedio se hace cada vez que se compra. Y luego, este precio que queda es el que se toma para el costo de las ventas. En la operación siguiente es una venta. Entonces, esta venta se va a tomar como costo el precio promedio ponderado que se había calculado. Vendemos 500 unidades a 50,91, el costo es de 25.455. Y quedan 1.700 unidades. En este método PPP, los lotes se unifican, que se convierten en uno solo, no como en los métodos LIFO y FIFO que se discriminaban. Bueno, la siguiente operación es otra venta, volvemos a tomar como costo de lo vendido 50,91, que era el último precio promedio calculado. Se venden 800, van a quedar 900, al mismo costo, por 45.818. La próxima operación es una compra, 1.500 unidades. Registramos en la columna de entradas este ingreso y nuevamente hallamos el precio promedio ponderado. Sumamos la cantidad que había, más la cantidad que se compró, 45.818 más 82.500, dividido 900 más 1.500, dividido 2.400. Y obtenemos el precio promedio 53,47. Volvemos a comprar, anotamos en la columna de entrada 1.000 unidades nuevas a 60 pesos y volvemos a calcular el precio promedio. Cada vez que se compra hay que calcularlo. En este caso tenemos 55,39. Bueno, ahora lo que se venda de acá en más se va a hacer a este costo hasta que se vuelva a comprar. La próxima operación es una venta, se venden 1.800, tomamos el precio 55,39 y en saldo van a quedar 1.600. La última operación
según este método precio promedio ponderado, va a ser el inventario. Tenemos 100 unidades que faltan, las vamos a tomar al precio que tenemos calculado, 55,39, y van a quedar finalmente en saldo 1.500 unidades, que coincide con la realidad, por un total de 81.281. Si queremos conocer el costo por el método PPP de todo lo vendido, sumamos los valores de la columna total de salidas. Bueno, y finalmente vamos a tener un cuadro comparativo, ¿sí?, viendo los valores de los tres métodos. El costo de mercadería vendida, entonces, lo calculábamos sumando los valores. Por ejemplo, en el PPP tenemos que sumar 25.455 más 40.727 más 99.698. Y ese es el valor que aparece acá, 165.880. Lo mismo hacemos con el método FIFO y el método LIFO. Y sumamos los totales de la columna monto de salida. La existencia final es la que tenemos en el último renglón en el total de saldo, el que ya lo habíamos verificado antes. Y la ganancia bruta, que es lo último que figura en este cuadro, la calculamos restándole a los ingresos totales por ventas los costos. El total de ingresos por venta lo calculamos multiplicando la cantidad vendida por el precio de venta, que teníamos tres ventas diferentes. La primera se vendía a 100 pesos y la segunda y la tercera a 120 cada una. Entonces tenemos los ingresos por venta de la primera venta, de la segunda, de la tercera. Lo sumamos y tenemos el total de ventas. A este total de ventas le vamos a restar los costos según los tres métodos. Y así vamos a obtener la ganancia bruta según cada método. Bueno, lo que podemos apreciar en este cuadro comparativo es que los valores son diferentes para cada método. Y el precio promedio ponderado es intermedio entre los dos métodos anteriores. Está siempre los valores en valores intermedios, tanto para existencia final, para costo o para ganancia bruta. Entonces va a depender los valores que se van a registrar del método de evaluación adoptado. En la actualidad, ya desde el gobierno anterior, no, el anterior, ya se había establecido que el método de registración era el FIFO. No se le da a elegir a las empresas un método de evaluación, sino que se les impone el método FIFO. Esto no ocurre generalmente, pero en época de inflación, como el método FIFO muestra las ganancias más altas, se va a poder cobrar mayores impuestos y por lo tanto se exige a las empresas que utilicen el método FIFO de evaluación. Bueno, acá terminamos entonces con inventario y quedaría la última parte del proceso contable que la vamos a ver en otro video.